Mi nombre es Juan Carlos Vázquez González, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Internacional de América. Actualmente soy docente de Educación Superior. La siguiente actividad consiste en la elaboración de un video de la asignatura Seminario de Filosofía de la Ciencia, que nos permita ver el análisis de la filosofía griega de Gauss, José, y pensamiento filosófico y científico de Giovanni Reale y Darío Altiseri. Para lo cual me voy a permitir dar continuación a la siguiente filmina. La filosofía griega de Gauss, José, tradicionalmente dividida en tres periodos: el presocrático, el socrático y el postsocrático. El pensamiento filosófico antiguo de Giovanni Reale y Darío Altiseri nos permite ver y hacernos ver que los expertos están de acuerdo en considerar que para entender la filosofía de un pueblo y de una civilización es imprescindible referirse primero al arte, segundo a la religión y en tercer lugar a las condiciones sociopolíticas del pueblo, motivo de nuestro análisis. La mitología fue la primera respuesta imaginativa de aquellas preguntas que el hombre podía responder, sobre todo de aquello que le rodeaba. De estas respuestas aparecen los dioses, que eran los que los gobernaban. Los griegos empezaron a plantearse dudas sobre si su conocimiento mitológico era verídico. Ellos tenían relaciones con otras civilizaciones y por lo tanto con otros mitos. Se empiezan entonces a plantear que posiblemente todos estos mitos sean falsos. Así que empiezan a buscar respuestas desde la razón y no desde la imaginación. Estas nuevas respuestas empiezan a divulgarse entre los filósofos. Este nuevo pensamiento nació en Grecia, en la ciudad de Tales. Por otro lado también, la filosofía como un triunfo de Logos frente al mito son dos cosas que mientras unas se basa en el saber crítico infundado, el otro saber en un crítico con un fundamento, con una razón. En el caso de Logos es un término que lo más importante es la actitud racional ante el mundo. Puede traducirse como un pensamiento, razón, habla, discurso, concepto, palabra o conocimiento, pero el término castellano más fiel establece el término razón. Por otro lado, el mito, que son básicamente narraciones transmitidas oralmente de generación a generación y que fueron un sistema y que fueron sistematizados por Hesíodo, Teogonía y los trabajos y los días, y Homero, por otro lado, con la Ilíada y la Odisea. Los mitos contaban a los griegos el origen del mundo, el origen, la relación genealógica y el número de los dioses, el origen del hombre. El origen de la filosofía se basa básicamente en tres ejes principales: el cuándo, el dónde y el por qué. Por un lado, el cuándo hacia el siglo VI a.C., el dónde en las colonias griegas del Asia Menor, y por otro lado el por qué, básicamente basado en tres factores: el socio o social, el político y el económico. El origen de la filosofía fue en el siglo VI a.C., en las colonias griegas, como bien lo estamos mencionando, del Asia Menor, debido a los factores económicos que eran los que regían en sí la moneda de cambio de ese momento, los culturales que permitían la transmisión de conocimientos de las generaciones más viejas a las generaciones más nuevas, y por otro lado, los políticos que surgieron para el control, digámoslo así, de las masas. El enfoque de su estudio se fundamenta en cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Los filósofos presocráticos, ¿qué nos dicen por otro lado? ¿Qué temas? ¿Cómo nos meten en la cis de todo este conocimiento filosófico? Dice, ¿qué tema preocupó inicialmente a los filósofos? ¿Qué les preocupaba? La cis. Esta cis se dividía básicamente en tres partes: en el estudio del cosmos, en el devenir y en la materia eterna. ¿Qué querían descubrir la cis? ¿Qué era lo que ellos querían? Pues querían ellos el origen, querían el sustrato, querían la causa, querían saber de dónde venía todo. El arjé o arqué, por otro lado también, aunado de manera directa,
divide a los filósofos en dos grandes también áreas de conocimiento, que son los monistas y los pluralistas. El tema que preocupó principalmente a los filósofos de una manera más enfática fue la cis, que está asociada básicamente con la naturaleza. El hecho es que la naturaleza sea el cosmos. No significa que sea algo estático, al contrario, es todo dinámico. En ella se producen movimientos, cambios, pero esos cambios no son caóticos, sino ordenados, son sistemáticos, porque se deben a la propia naturaleza y a la armonía que hay entre ella y entre los seres vivientes. Ellos consideraban que el arjé o arqué era el principio, era el fundamento, era el comienzo, y que fue utilizado por los primeros filósofos para referirse al elemento primordial para referirse al elemento primordial del que está compuesta y o del que deriva toda la realidad material. Como Tales de Mileto, básicamente estaba inspirado todo esto y giraba todo alrededor del agua. Por otro lado, Anaximandro de Mileto dice el apeiron. Por otro lado también, Anaxímenes de Mileto, el aire. Heráclito de Éfeso, el fuego. Parménides de Elea, el ser. Por otro lado, Pitágoras de Samos, con el número. Y bien, pues, hablando de estas filosofías, Tales de Mileto estableció el concepto de que el arjé o el arqué es aquella sustancia que es el origen del universo. Tales pensaba que el origen del universo era el agua. ¿Por qué? La primera razón era porque el medio de comunicación más utilizado en aquella era el agua, y del agua salían las islas. Por lo tanto, estaba inspirado que en este sentido la vida nacía en el agua. La segunda razón es que Tales de Mileto vivía en Egipto, donde las inundaciones del Nilo hacían que llegara la vida. Es decir, cada vez que este río crecía, entonces también crecía la vegetación, y como la vegetación era vida, pues era lógico entonces que la vida venía del agua. Él consideraba que donde llegaba el agua había vida, donde no llegaba el agua, entonces no había vida. Por otro lado, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto, ellos como discípulos de Tales de Mileto, el primero, Anaximandro, estaba inspirado en el apeiron. ¿Qué era esto? Por un lado, este discípulo de Tales de Mileto consideraba que el principio de todas las cosas existentes no era el agua, no era el aire, y ni era la tierra, ni era el fuego, sino era el apeiron. ¿Y qué era el apeiron? El apeiron estaba indefinido, era algo infinito. Anaxímenes de Mileto, por otro lado, estaba inspirado en el aire. Este discípulo de Tales de Mileto y de Anaximandro, él nos habla de un elemento concreto, el aire. Esta sustancia se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación. La rarefacción genera el fuego, mientras que la condensación genera el viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras. A partir de estas sustancias se crea el resto de todas las cosas. Heráclito de Éfeso, que básicamente inspiraba todo en el fuego, dice que él consideraba que este cosmos no lo hizo ningún dios, no lo hizo ningún hombre, sino que siempre fue, siempre estuvo, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue según medida, que se produce debido a la oposición de elementos contrarios como la tensión o la guerra entre los elementos. Por otro lado, Parménides de Elea estaba inspirado en el ser. ¿Qué era el ser? ¿Cómo veía Parménides el ser? Él escribió un poema filosófico donde nos expone su doctrina, la afirmación del ser y el rechazo del devenir, del cambio. Pitágoras de Samos estaba inspirado en el número, que afirmaba que todas las cosas que pueden ser conocidas tienen un número, tienen un identificador, pues no es posible que sin este número nada pueda ser concebido ni conocido. A partir de aquí se desarrollaron la teoría de aquel universo donde todo está armoniosamente ordenado, como el cosmos, y por lo tanto puede ser explicado a través de las matemáticas. Fueron los primeros en entender la actividad matemática como una búsqueda de la sabiduría independiente de las necesidades de una estructura y de discutir principios. Dentro de los avances más destacados podemos mencionar el teorema de Pitágoras y el descubrimiento de los números racionales.
Los filósofos presocráticos pluralistas. Empédocles de Agrigento, agua, aire, tierra y fuego, animados por dos fuerzas, el amor por un lado y el odio por el otro. Anaxágoras de Clasomene, semillas u homeomerías, todo está en todo, animadas por el nous. Demócrito de Abdera, los átomos, solo hay átomos y vacío, materialismo puro. Empédocles de Agrigento postuló la teoría de las cuatro raíces, a las que Aristóteles más tarde le llamó elementos: agua, fuego, aire y tierra, las cuales se mezclan en los distintos entes sobre la naturaleza. Estas raíces están sometidas a dos fuerzas que prenden, explican el movimiento, la generación y corrupción en el mundo, el amor que las une y el odio que las llega a separar. Por otro lado, Anaxágoras de Clasomene, él explicaba que la pluralidad de los objetos en el mundo, dotados de cualidades diferentes, recurre a la suposición de que todas las cosas estarían formadas por partículas elementales, que llama con el nombre de semillas, espermata en griego. Más tarde, Aristóteles llama a estas partículas con el nombre de homeomerías, partes semejantes. Concibe el nous, que es la inteligencia, como origen del universo y causa de la existencia, pero a la vez trata de explicarse y llama a encontrar las cosas cotidianas de lo que ocurre en el mundo. Demócrito de Abdera, él consideraba que resultaba imposible explicar el movimiento, por lo que necesariamente al existir el movimiento, el vacío tiene que existir entonces. Los átomos se mueven en ese vacío en línea recta en un principio, pero por causas estrictamente mecánicas, algunos de ellos salen de su trayectoria y chocan contra otros. Esta interacción da lugar a la constitución de los objetos tal como nosotros los conocemos. Sofistas y Sócrates conviven en el mismo marco sociocultural hacia el siglo V a.C. y por otro lado también tiene un interés antropológico, la vida ética y política. Por un lado los sofistas, por otro lado Sócrates. Los sofistas son extranjeros, cobran por enseñar, buscan el éxito social, son relativistas y escépticos, contraponen la cis, nomos y defienden una doble moral, pronuncian largos discursos, enseñan gramática, retórica y dialéctica, son agnósticos. Por otro lado, Sócrates es ateniense, no cobra sus enseñanzas, busca la verdad y el bien, cree en los valores universales, defiende el intelectualismo moral, nadie actúa mal a sabiendas, prefiere el diálogo, inventa un nuevo método, ironía y mayéutica, y enseña a buscar dentro de uno mismo. Cree que un Dios interior, cree en un Dios interior, daimón. Sofistas, por otro lado, también significa una sabiduría, una maestría, un experto en un campo concreto de un conocimiento. Los sofistas entonces eran una especie de maestros ambulantes que divulgaban sus enseñanzas, así como hablar en público, hablar en las plazas, hablar a los jóvenes aristócratas, frecuentemente a cambio de dinero. Por otro lado, Sócrates, para él, la finalidad de la ironía y la mayéutica no era otra cosa que la educación del hombre en la búsqueda del bien, identificado con la ciudad, con el bien colectivo y con la justicia. La guerra del Peloponeso cambió el mapa de la antigua Grecia. Podemos observar una reestructuración en donde a nivel internacional Atenas, la principal ciudad antes de la guerra, fue reducida prácticamente a un estado sometido, mientras Esparta se establece con mayor poder en Grecia. Es la denominación historiográfica de un movimiento cultural, estético e intelectual, inspirado en los patrones estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica, que se desarrolló en forma simultánea a los distintos estilos artísticos y movimientos literarios de la Edad Media, floreciendo de las artes plásticas y la arquitectura cívico-religiosa, que expresa la pertenencia del individuo a una comunidad.
Por otro lado, también implica la culminación de otros géneros literarios, como la comedia de Aristófanes y la historia con Heródoto y Tucídides. El arte griego clásico busca la perfección, la armonía, que refleje el valor de la sofrosine, el equilibrio. Destacan Fidias, Mirón y Polícleto. Dentro del mismo contexto histórico, cultural y filosófico, tenemos en el rango filosófico 4 influencias. Tenemos a Heráclito con un mundo sensible. Tenemos a Parménides con un mundo de la idea. A Pitágoras con orfismo y devoción por las matemáticas. Por otro lado, Sócrates con un interés estético y búsqueda de los valores universales, intelectualismo moral, diálogo, ironía y la mayéutica, preocupación pedagógica y política. Platón marca una historia en esta filosofía existiendo desde el año 427 al 347 a.C. La teoría de las ideas de Platón, que es la parte central de su filosofía, defiende un claro dualismo ontológico al proponer la existencia de 2 tipos de realidad antagónicos: el mundo sensible y el mundo inteligible, así como el conocimiento estricto. En el mundo sensible, el interior de la caverna, en el mito de la caverna, están las realidades individuales, materiales, temporales, espaciales, la multiplicidad, el cambio y la generación y destrucción. Es el conjunto de cosas perceptibles por todos nuestros sentidos. En la teoría de las ideas está dirigida contra el relativismo y el excepcionismo de los sofistas. Sus rasgos son idealismo, espiritualismo y el ejemplarismo. Y todo esto está en base a la teoría de la realidad, la teoría del conocimiento, la teoría del alma, la ética y la política. Teoría de realidad. Dentro de la misma teoría de realidad tenemos un dualismo metafísico, una contraposición entre 2 mundos: el mundo de la idea y el mundo sensible. Mientras el mundo de la idea es el que realmente es real, es el modelo o molde conforme al que se han hecho las cosas, es el que tiene 2 cualidades: el del ser, de Parménides. Por otro lado, en un mundo sensible es una copia del mundo de la idea, ha sido hecho, tomado como modelo de ideas, es imperfecto, es mutable, perecedero, múltiple. La teoría de la realidad también siempre es verdadera, es fundamentalmente una teoría basada en 2 ideas, que divide lo real en 2 ámbitos distintos a los que les corresponderá saberes muy distintos: la ciencia que se ocupa de las ideas, lo permanente, y la opinión o conocimiento del mundo sensible, de lo que está sometido a la generación y corrupción de los animales, de las plantas y las cosas fabricadas, la creencia y de sus sombras y reflejos, la conjetura. Dentro de la misma teoría del conocimiento, en el apartado del dualismo epistemológico, hay 2 tipos básicamente de conocimiento: el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. En el conocimiento sensible solo nos ofrece la apariencia de la realidad, es imperfecto y es engañoso, solo nos permite adquirir solamente opiniones. Mientras que en el conocimiento intelectual nos ofrece la verdadera realidad, es cierto y es fiable, hace posible la ciencia, el conocimiento de los universales, básicamente las ideas. Por otro lado, la doxa, que viene siendo la opinión, y la episteme, que es la ciencia, se encuadra o se enmarca en 2 segmentos. La primera, que es la icacia, que básicamente está basado en imágenes, que es la pistis, que es la creencia. Y por otro lado, la dianoía, que es el conocimiento discursivo, que está íntimamente ligado con el nous, que es el conocimiento de las ideas. La dialéctica, por otro lado, que viene siendo el conocimiento superior, se refiere al mundo de las ideas, a lo inmutable, al universo, a lo eterno, y se identifica con la filosofía. Por otro lado, la teoría del alma, Platón interpreta lo siguiente: el dualismo antropológico.
que viene siendo un ser humano compuesto de cuerpo por un lado y de alma por el otro. El alma como un principio de conocimiento racional, unión accidental y transitoria con el cuerpo. Por otro lado también a la vez la influencia de la teoría órfica. El alma racional que viene siendo la cabeza, el alma irascible que es el corazón y el alma concupiscible que es el abdomen. Todo esto aunado gráficamente con un mito que se representa a través de un mito del carro alado. Como ya lo mencionamos, la dialéctica es el conocimiento superior, se refiere al mundo de las ideas, a lo inmutable, a lo universal, a lo eterno, y se identifica propiamente con la filosofía. Por otro lado, la teoría del alma, Platón interpreta el alma principalmente en dos sentidos: el alma como aquello que permite a los seres vivos realizar actividades vitales, y en el caso del alma humana, como el principio divino e inmortal que nos faculta para el conocimiento y la vida buena. Dentro de la ética y política tenemos también el principal objetivo de Platón, que nos plantea cómo mejorar la vida del hombre y de la ciudad. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? República, que básicamente está inspirado en el gobierno de los filósofos. Y por otro lado, con una subdivisión entre gobernantes, sabiduría, y el alma racional de la ciudadanía, en donde los gobernantes básicamente trabajaban bajo una estructura de guerreros y productores, la sabiduría que estaba basada en la fortaleza y en la templanza del ser, y el alma racional de la ciudad, que era el alma irascible de la ciudad, y también estaba basado en el alma concupiscible de la ciudad. Por otro lado, con un pilar común entre estas tres vertientes estaba la justicia, que era hacer cada uno lo suyo y evitar la propiedad privada y la familia. La ética y la política, el concepto central de la teoría ético-política platónica es la justicia. Una sociedad o un hombre son considerados buenos, son justos. La justicia rige igual en lo público que en lo privado en una sociedad. La ética, el hombre justo, una vez que sabemos en qué consiste una sociedad justa, estamos en disposición de saber qué es un hombre justo. Platón divide la sociedad en tres partes. Dividirá después el alma humana en otros tres: racional, irascible y concupiscible. El hombre justo es el hombre ordenado, aquel que se gobierna por la razón. Platón otorga una virtud propia a cada parte del alma. A la racional le corresponde la sabiduría, mientras que a la irascible le corresponde el coraje, y a la concupiscible, por otro lado, la templanza del ser. Analizando también las ideas filosóficas de Aristóteles, cuya existencia data del año 322 al año 384 a.C., Aristóteles fue un discípulo de Platón y de otros pensadores como Eudoxo. Durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas, fue maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia. En la última etapa de su vida fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Por otro lado, la teoría de la realidad, básicamente basada en estos dos pensadores, por un lado Platón y por otro lado Aristóteles, mientras que uno manejaba la verdadera realidad, que era la idea, era el idealismo. Las ideas están fuera de la materia. La teología trascendente, el universo está dirigido por la idea del bien. Hace intervenir al demiurgo. Por otro lado, Aristóteles nos dice que la verdadera realidad es la sustancia, es la materia, es la forma, es el dimorfismo. La forma está dentro de la materia, unidad indisoluble. La teleología, inmanente. El universo está dirigido por su propia ley natural, que básicamente es a lo que le llamaba él el motor móvil. Dentro de la teoría del conocimiento, también tenemos que tanto Aristóteles como Platón distinguen dos tipos de conocimiento: el sensible, que es el conocimiento de la sustancia primera, y el intelectual, que es el conocimiento de la sustancia segunda. Pero para ambos solo hay ciencia del universo. Uno se basaba en las ideas, mientras que otro en las cosas sensibles.
Y mientras las ideas estaban basadas en las cosas sensibles por otro lado estaban basadas en las ideas. También por otro lado, Platón y Aristóteles también confrontaban sus propias ideas dentro de lo que vendría siendo la teoría del alma. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que ninguno niega la existencia del alma, es decir, Platón y Aristóteles estaban totalmente de acuerdo que dicha alma sí existía. Por otro lado, ambos creen que la virtud consiste en la búsqueda de la sabiduría. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre ellos? Bueno, estas tres funciones del alma, racional, irascible y concupiscible, aportando Platón. Y por el otro lado, tres tipos del alma, la vegetativa, la sensitiva y la racional. Y a la vez, mientras Platón basaba su teoría también en la unión accidental y transitoria, que se basaba prácticamente en que el cuerpo es la cárcel para el alma, mientras que por otro lado Aristóteles decía que era una unión natural, que el cuerpo y el alma forman una unidad indisoluble, a lo que él le llamó ilemorfismo. La ética y la política. Ambos piensan que la felicidad consiste en el conocimiento intelectual, básicamente en el hedonismo. Ambos aceptan también el intelectualismo moral. Ambos entienden por sabiduría la prudencia. Ambos entienden la ética como parte de la política y buscan la mejor forma de gobierno. Por un lado, Platón, buscando un gobierno ideal o utopía de los gobernantes filósofos. Y por el otro lado, Aristóteles, con un gobierno basado en el análisis de constituciones reales. Platón, con una justicia individual como armonía entre las tres virtudes del alma, mientras que Aristóteles, la justicia individual como una búsqueda del término medio. Por otro lado, también Platón buscaba la justicia social, que él lo veía como hacer cada uno lo suyo, mientras que por otro lado Aristóteles buscaba la justicia social como dar a cada uno lo suyo. Con esta diapositiva termino mi presentación y les invito a compartir un pensamiento. Dice: dime algo y se me olvidará, enséñame algo y lo recordaré, hazme partícipe, involúcrame en un algo y entonces aprenderé. Muchas gracias.